Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos a la jornada de la FIC. Esta es la mesa redonda. Vamos a empezar la mesa redonda intitulada Múltiples miradas, múltiples perspectivas acerca de mitos, narrativas, representaciones y sentido de la nación uruguaya. Un título bastante largo, por cierto, que lo que trata de dar cuenta es de los diferentes aportes desde el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, la comunicación y el arte. Es decir, es una mesa muy especial porque estamos comunicadores, antropólogos, publicistas, artistas, es decir, una cantidad, digamos, de identidades que están presentes en esta mesa y que trabajan de diferentes maneras y formas la mitología de la nación, las narrativas de la nación y en muchos casos los conflictos que hay entre esas mitologías y esa narrativa. ¿Sí? Bueno, con Lourdes Etune tuve la oportunidad y el honor de ser director de tesis de maestría de acá de la Facultad de Información y Comunicación. Yo venía usando el concepto de mitopraxis a partir de mi trabajo en Brasil, en que tuve oportunidad también de tener bastante diálogo con el fallecido Sali por correo, como correspondía en esa época. Y bueno, y me sorprendió la capacidad de Lourdes realmente de resituarte la idea de mitopraxis en el espacio publicitario y en torno a algo que había que estudiar, que eran los bienes privados produciendo identidad. Y la simbología ya no estatal, el caso de la yerba canaria, fascinante, con ella y de otras cosas. Bueno, con Alejandro el encuentro fue la primera vez que tuve la oportunidad de compartir un espacio con Alejandro fue en una bienal que organizó en el año 2019, que se llamó Travesías Atlánticas, y que salió el catálogo en realidad publicado hace muy pocos días. Yo ya dejé, doné uno acá en la biblioteca de la FIC, que fue una exposición, una bienal interesantísima, a la cual participaron artistas del África, de América y de Europa, en ese abrazo durísimo que, bueno, que existió entre esas tres masas continentales durante la conquista y la colonización de América, ¿no? Entonces el proceso que conlleva eso. Y bueno, y a partir de ahí hemos tenido mucho diálogo con Alejandro en una manera de plantear, ¿cómo decirlo?, la dimensión del afro-uruguayo o uno de los universos afro-uruguayos posibles en este país, mostrando claramente el racismo estructural, no coyuntural en el que estamos. Y él lo va trabajando en su arte de una manera que realmente a mí me tiene muy impresionado por ese efecto de interpelar directamente una situación que en muchos casos no se quiere ver ni percibir, pero que está ahí establecido, y por eso hablamos de racismo estructural. Y en el caso de Federico, bueno, fue muy interesante. Tuve el honor que Federico presentara un libro mío, Cabalá, Comunicación, Antropología, y trajera todos sus mapas postcoloniales o decoloniales, en fin. Todo ese viaje que él estaba haciendo, que es muy, yo creo que es un viaje muy de esta época, porque bueno, le hablé varias veces con él, interesante que en una época se planteaba, por ejemplo, el arte latinoamericano como búsqueda de la propia identidad latinoamericana, de los latinoamericanos sobre todo, versus lo anglosajón y bueno, toda esa relación tan conflictiva con Estados Unidos de esta parte del mundo. ¿Sí? Pero lo cierto es que no nos dábamos cuenta en esa época que lo latinoamericano también invisibilizaba lo afro, invisibilizaba lo indígena, es decir, la construcción de esa idea de Latinoamérica era en parte empobrecía bastante otras voces que no desaparecían abajo de esa latinidad. O sea, de alguna forma, o por lo menos lo veo así, el trabajo que está haciendo Federico Arnaud en este momento, justamente plantearse el tema del colonialismo, ahora, ¿cómo diría? Del colonialismo que produce esa América Latina. Como idea, ¿en qué sentido? En que aparece lo latino como hegemónico encima de lo indígena, encima de lo afro, es decir, cómo dialoga todo ese espacio europeo, de esa Europa blanca, empobrecida, que es expulsada de Europa y termina acá, ¿no? En muchos casos,
menos en el Río de la Plata, y también todo ese proceso bueno de colonización, de capitanías, virreinatos, estructuras, bueno, en fin, todo ese proceso complejísimo que está abierto, y me parece también muy importante el trabajo que hace, las diferentes maneras de trabajar esta concepción en fin, esta manera de ver la nación de Alejandro y de Federico, porque en este momento empieza a haber de nuevo un discurso de hispanidad que se está relativizando de una manera extrema todo el desastre de la conquista, de la colonización. Es decir, hay un negacionismo en este momento, sobre todo de parte de intelectuales españoles importantes, que parecía que eso no había ninguna posibilidad de que bueno, hay un negacionismo de la situación que sufrió esta parte del mundo, bueno, la relación colonialista e imperial que tuvo con España, entre otras potencias. Yo creo que son también una última cuestión que quería comentarles, y le paso el micrófono a Arnaud. Hace tiempo, cuando yo seguía trabajando el tema de la nación, viene una colega comunicadora francesa y me dice, la nación ya fue, bueno, en fin, toda esa idea de como que la idea de nación ya había estado superada por la globalización. Bueno, el discurso de siempre, pero sin embargo, el tema de la nación, ¿por qué sigue siendo importante? Porque es el marco referencial más amplio que tenemos, no hay manera. Fíjense lo que está pasando ahora en la Unión Europea, lo que ha hecho el Reino Unido, cómo la crisis ucraniana se lee históricamente, simbólicamente, mitoprácticamente. Hace unos días fue el aniversario del Holodomor, que es justamente el genocidio por hambre que el estalinismo llevó a esa parte de Ucrania, que murieron millones de personas de inanición. Entonces, digamos, cómo también toda esa dimensión de lo mitológico, lo simbólico, lo mito y lo mitopráctico puede tomar discursos de lo más variados, desde la publicidad, los himnos nacionales, las relaciones, por ejemplo, asimétricas que se pueden, no sé, manifestar, en fin, un montón de aspectos. Mi nombre es Federico Arnaud, yo trabajo hace más o menos 20 años en el campo de las artes visuales. Me desarrollo más que nada en el campo de lo que podríamos llamar el espacio y la materia. Y dentro de esa investigación, el trabajo, digamos, con la materia me llevó a pensar en una cuestión, digamos, de que la materia también es una materia simbólica. O sea, cualquier elemento que uses, si usas barro, si usas... cualquier elemento tiene un simbolismo per se, o sea, aunque sea como elemento primario, ¿no? Y después está lo simbólico de los objetos, de todo lo que viene a ser como la forma. Y como trabajo mucho con objetos, también trabajo mucho en la dimensión de lo simbólico. Pero, digamos, ese trabajo me llevó de alguna forma a la cuestión performática. Esa cuestión, digamos, hice por primera vez una performance que era sobre una cuestión más bien autorreferencial, que tuvo 3 etapas, pero lo interesante ahí es que mi trabajo, digamos, era artístico, pero al mismo tiempo de exorcismo, ¿no? Entonces yo me proponía romper un objeto simbólico, altamente simbólico para mí, y compartirlo con el público. Con el público de la sala, o sea, como una performance, y después eso quedaba en la sala producido como un video. Entonces el objeto que había sido parcialmente destruido en esa acción de exorcismo, digamos, de cierta memoria, pasaba luego a ser colectivo, ¿no? Y eso, bueno, esa experiencia arrancó en 2007 más o menos, y deriva en esto que vamos a ver ahora, que en realidad nos contó Nicolás, pero nosotros nos conocimos cuando yo lo invité a romper el Uruguay. A romper el Uruguay, no, a romper el mapa político, ¿no? Entonces, esa experiencia que yo formulé en el contexto de una serie de exposiciones
que se hicieron en el subte, que después derivaron en un libro que se llama Panorama, que reúne 100 artistas uruguayos. Le propuse el proyecto al director del subte, en aquel momento Rulfo, y bueno, ahí fue como, realmente fue un experimento. El objetivo era hacer luego un video con esa experiencia y exponer el resultado de esa experiencia. El objetivo era trabajar con la idea del mapa político. O sea, el mapa político es el territorio político, ¿no? Las dimensiones que tiene es simbólicas ese territorio político, bueno, son muy variadas e incluso, digo, son personales de cada experiencia que uno tiene en relación a esa mitopraxis, como decís tú, ¿no? O sea, va a ser diferente quienes vayan a intervenir sobre ese territorio que estaba planteado como una especie de losa de cemento. Y bueno, entonces invité a un montón de amigos, colegas y gente en general que quisiera hacer esa experiencia, y la única, digamos, cuestión era que estaba filmado como desde arriba y empezaban las personas mayores y terminaban las personas que tenían menos edad. O sea, es decir, que los que recibían más jóvenes el territorio ya lo encontraban roto. Bueno, así que voy a mostrar esa experiencia. La idea es como mostrar dos disparadores sobre la temática, digamos, vinculada a la nación y a la mitopraxis, desde dos lugares bien distintos.
enteras.
Muchísimas gracias. Bueno, y este trabajo es sobre mi último proyecto, que en realidad, bueno, abarca como otra dimensión de la cuestión de la nación, pero bueno, la propuesta fue trabajar en el Cabildo, utilizando parte del acervo del Cabildo, del Museo Histórico Cabildo, que tiene un acervo muy variado, fundamentalmente son donaciones de familias patricias, sobre todo del siglo XIX y principio del siglo XX. Y bueno, hay como de todo un poco, ¿no? Hay muebles, hay algunos objetos, y ahí la intención mía fue como trabajar, bueno, tratando de generar como una especie como un recurso decolonizador, digamos, de la simbología de esos objetos, tratando de generar una narrativa libre sobre la idea del paraíso como concepto, digamos, del proceso de colonización, ¿no? Esa idea del paraíso que de alguna manera tanto los colonizadores como después los migrantes tienen como una idea de paraíso en el proceso, digamos, o ya sea de apropiación o ya sea de migración, ¿no? Entonces, y a su vez la idea de paraíso en sí mismo como problemática, desde su visión, digamos, del Antiguo Testamento, como la imagen del paraíso para los pobladores, digamos, nativos, y la conflictiva, digamos, que eso generaba en los imaginarios. Ese fue como el punto de partida del trabajo, y bueno, esto es un poco el resultado, y la idea es que sean disparadores para conversar, ¿no?
compañeros de mesa, a Nicolás por supuesto. En mi caso, como bien dijo Nicolás, lo que vamos a estar haciendo es esto, es como mirar a la nación y a sus mitos, a sus representaciones, a sus sentires, desde distintos ángulos, desde distintas miradas, y en ese sentido, ¿no? Los mitos, las narrativas y los sentidos. ¿Qué sentido tiene la nación y si tiene sentido? Creo que tiene mucho sentido en un mundo globalizado, como solemos decir, donde de la comunicación líquida de Bauman, donde todo supuestamente es inundado y no hace tanta pregnancia en el espacio. Por ahí suponemos que todo es digital y fluye y digamos de alguna manera no permea hacia el territorio. Acá Federico nos mostraba ese territorio político, en este caso materializado en cemento de alguna forma, pero bueno, cómo funciona todo eso en nuestros sensoriums, como dice también Jesús Martín Barrero y otros, ¿no? Y bueno, desde mi lugar entonces lo que voy a hablar, que allí apareció en una de las imágenes que tú mostraste, fue el escudo nacional, y lo que voy a hablar es un poco de estos símbolos patrios también, ¿no? De la nación, de la construcción nacional, oficializada, de la historia, de la memoria oficialista, ¿no? Tradicionalista, convencional, y la titulé a mi charla Nación, Lazón y memetización de la política, el escudo uruguayo entre la panoplia oficial y la heráldica digital comunitaria, y ahora les cuento un poquito por qué. Las palabras claves son esas, son mitología, nación, comunicación, política, ideología y religión civil, que como Nicolás ya nos ha estudiado en profundidad, ¿no? En Uruguay, en un estado laico, en una nación laica, de alguna manera la religión, las religiones fueron llevadas hacia el ámbito de lo privado y prima de alguna forma esta religión civil, esta fe cívica hacia muchas veces estos símbolos patrios, que sí rendimos culto, sí juramos la bandera, sí cantamos el himno, ahora en épocas mundialistas ni que hablar, ¿verdad? Se nos eriza la piel y toda esa cuestión, y estos símbolos cobran como una fuerza muy muy fuerte. Bueno, mi trabajo estudia manifestaciones del habla mítica. En dos prácticas voy a tomar como dos fenómenos que se dieron recientemente, desde el 2020 para acá, producto de dos actores políticos y sociales con posiciones bien distintas. Por un lado vamos a tener al Poder Ejecutivo de la mano del gobierno actual, de Luis Lacalle Pou, la coalición, y por otro lado el colectivo Uruguay No Más con otra apropiación del escudo nacional súper diferente. Las bases teórico-metodológicas las paso bastante rápido, pero bueno, hay todo allí, una mitopraxis y una nutrición de lo que fueron los estudios de Nicolás, obviamente, la construcción de hegemonía también de Gramsci, por supuesto, en permanente elaboración, en permanente construcción. De Chantal Mouffe tomo la crítica social como intervención contrahegemónica. Y bueno, y también las prácticas discursivas, ¿no? Angenot allí sostiene que el mercado discursivo provee de ideologemas pasados reversionados y conjuros de olvido, y Pelufo menciona que bueno, el patrimonio del oculto en Uruguay tiene mucha fuerza, y yo digo el patrimonio del oculto también, ¿no? Porque toda memoria lleva un olvido consigo, que recordamos y que no recordamos, que traemos a la esfera de lo público, de lo común, y que decimos esto no lo tocamos. Y también traigo de alguna manera el elemento del acontecimiento, que es este poder que tiene una intervención artística, una performance, ¿no? De ese englobamiento del fenómeno del que se deduce su eficacia histórica específica. ¿Por qué en este momento esto funciona y tiene fuerza y por qué en otros momentos no? Y de ahí tomo de Marshall Salins, Salins habla de los astutos mitológicos, que dice son capaces de seleccionar del rico conjunto de tradiciones las más adecuadas para sus propios intereses del momento. De la mitopraxis lo que tomo es que pone en diálogo, lo que me gusta de este concepto de mitopraxis, que pone en diálogo la estructura del mito, el sistema, la norma, lo que es generar al mito, con su coyuntura, con su momento histórico, con su historicidad, con su acontecimiento de la emergencia, ¿no? Tenemos un sistema mítico
que de alguna manera es reformulado, reactualizado permanentemente y emerge vigorizado en y por ese acontecimiento que lo hace expresarse, enunciarse en un momento. Toda reproducción de la cultura, diríamos, es una alteración. Nunca se reproduce la cultura idénticamente. Cada vez que nos apropiamos de ella, lo hacemos desde algún lugar, desde alguna astucia, desde algún interés. Y en la acción, las categorías esas generales de nación, que pueden ser así como genéricas, como instauradas, como totalmente orquestadas, protocolarizadas incluso, recogen un cierto contenido empírico, una cierta novedad del momento que las hace expresarse. Bueno, la sociedad uruguaya, esto es como para ir situándome y ahora entramos a los casos de estudio, como ustedes, como recién mencionaba, se caracteriza un poco bastante por esta religión civil, por esta fe cívica, este misticismo, la efervescencia mística, diría Durkheim, ¿no? El culto a los símbolos patrios, el país de culturosos, también varios autores han estudiado estos temas, el homenaje a héroes, fechas, hitos, cuáles son los villanos y cuáles son los héroes, como también estudia por allí Leonardo Borges, ¿no? Símbolos sagrados como el pabellón, el escudo y el himno son sagrados, los juramos aun cuando los niños no son mayores de edad, les hacemos prometer y que van a morir por su bandera y por su patria, y o sea, ni siquiera tienen adultez para hacerlo, no nos cuestionamos sobre esas cosas, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, la mitapraxis de la nación laica en la que vivimos queda garantizada, dice Guigou, a quien tenemos aquí, al unificar de alguna manera la libre unión de los ciudadanos nuestra con el país, la patria y la nación. Yo concuerdo con esto 100%, de alguna manera todos y todas asentimos a que esa igualdad homogénea que se me representaba tanto con tu mapa compacto ahí, ¿no? La igualdad homogénea, el Uruguay llano, plano y liso, y después de alguna manera queda fragmentado, digo para empezar a hacer dialogar también estas cuestiones. Entonces las representaciones privilegiadas son capaces de reactivar determinadas adhesiones emocionales de la religión civil del Uruguay. ¿Cuáles son las representaciones privilegiadas? Son esos símbolos que tienen una densidad simbólica, ¿no? Una densidad significante muy fuerte, que en ellos consolidan esos sentires, ¿no? Cuando suena el himno y entra la celeste, ay, me late el corazón y yo me pongo nerviosa, digamos, ¿no? Entonces, me voy a basar puntualmente en uno de los símbolos y es en el escudo nacional. Es el segundo símbolo patrio después del pabellón, podríamos decir. Y bueno, los escudos son ese simbolismo por medio de los cuales los estados modernos, como religiones civiles, también enraizan y legitiman este poder, esta participación. Lo vemos en las escuelas, ¿no? Lo vemos en distintos lugares. El caso de estudio entonces va a contrastar dos usos de este escudo nacional. Por un lado, el que hace el Poder Ejecutivo desde el día previo al 1 de marzo de 2020, porque ya la noche del sábado estaban colocándose los vinilos en Torre Ejecutiva. Por supuesto que para que estén colocados ya se había planificado que iban a estar colocados allí, diseñados y ploteados y todo lo demás, y el 1 de marzo, que fue domingo, es decir, que se trabajó extra horas, digamos, de lunes a viernes, ya estaba ploteado, ¿no? Y cuando asume la calle Pou en el 1 de marzo de 2020, 12 días antes de la pandemia, digamos, allí veíamos en este acto esos dos escudos en su acto, ¿verdad? Más allá de su cinta, que como veíamos por acá, que también le colocaba Tabaré, y todo el tiempo ese escudo allí en dos tonos, podríamos decir, en blanco y azul, y con el sol amarillo. Esto obviamente el Poder Ejecutivo lo toma, lo coloca en sus sitios web y demás oficinas públicas, y no tardó en aparecer en los medios, y como estamos en la Facultad de Comunicación siempre hablamos de medios y de agenda y todo este tema, pero aparecieron algunas discusiones en medios que apuntaron a cuestionar el respeto por los sacrosantos estandartes nacionales que no deberían ser profanados, porque de alguna manera se estaba violando lo que la Constitución decía
de cómo tenía que ser ese escudo nacional, los colores, incluso, por ejemplo, allí tenemos algunas cuestiones. Este es un artículo del Observador que dice que en las últimas horas la modificación estética que presentó el nuevo gobierno generó algunas preguntas y muchos confundieron el cambio estético con la llegada de un nuevo símbolo patrio. Dijeron, ¿hay un nuevo escudo ahora? ¿Cómo es? Butler, del estudio Cábala Diseño, dice que el diseño presenta errores técnicos, problemas de aplicación, problemas estéticos y algunos errores formales. La forma estaba siendo alterada de este escudo, ¿no? Y uno diría, bueno, muy bien. Y acá tenemos otro medio, en este caso opositor. Caras y Caretas es un medio notoriamente opositor ideológicamente a lo que es el gobierno de la calle Pou. Y también, fíjense que a mí lo que me interesa rescatar acá es como los dos medios, uno por ahí más conservador, de corte neoliberal, podríamos decir, más afín al gobierno, y otro contrario, los dos critican que se está tocando al escudo, porque también dice, no se debería tocar el escudo. Se suele decir que nos gobierna una agencia de publicidad, y bueno, se menciona que está por la Constitución establecido cómo debe ser ese escudo y que no puede ser tocado, ¿no? Los dos dicen, no me toques el escudo, defendamos esto, la nación es inalterable y el símbolo que la representa no debe ser tocado. Eso por un lado. Y de repente aparece, contestatariamente, muy prontamente, este es el segundo caso y uso del escudo que presento, el colectivo Uruguay No Más, que es un colectivo anónimo. Yo no tengo idea quiénes lo integran. Están bastante bien anonimizados. Yo creo que si uno rasca seguramente va a llegar. Es un colectivo, un grupo, ha salido alguna nota en la diaria, por ejemplo, ahora la voy a traer, que ellos se definen como un grupo interdisciplinario, donde hacen una editorialización, digitalización del escudo, tienen publicaciones periódicas en Twitter, Instagram, circula por WhatsApp, con temas del momento, digamos. Este fue uno de los primeros que publicaron, no fue el primero fue que vemos allí con la balanza desigual, con la fortaleza ardiendo, la militarización, el caballo libre con militares y las vacas gordas estaban muy flacas. Bueno, tenemos a la calle Pou surfeando en La Paloma, no sé si recuerdan, con la coronita y el pelo rubio. Y si ustedes se fijan ahora en Gonzalo Ramírez, van a ver acá en Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas, perdón, una imagen que dice el tsunami de la calle Pou tapa Laudelar. Y yo no sé si no hay un uso de esta imagen allí, digo, para que veamos cómo circulan los discursos, ¿no? También. Bueno, el tema del alcohol cero en sangre, las ollas populares y las vacunas que tardaron en llegar. Lo que en la diaria, en ese artículo que logran entrevistar, manteniendo anónimamente a sus creadores de este colectivo, ellos dicen que hacen una síntesis maleable de la uruguayés, un blasón que editorializa, una postura crítica. Ellos dicen que no tienen partido, simplemente que critican la realidad que no les gusta y que se nutre de aportes y miradas que provienen de distintos ámbitos. Hablan de la publicidad, hablan de algunas maestras, hablan de psicólogos, de ciencias sociales, es decir, que hay distintos actores allí participando, pero... ¿Cómo? Sí. Porque la fórmula que usan es la misma fórmula que aplican los de la serie Ozark. Exactamente. Bueno, esos son las transmediaciones, podríamos decir, ¿no? Como hay el ecosistema de medios se va nutriendo y cada medio va refiriendo a otro medio. Y acá tenemos en la diaria esto que dice Uruguay No Más, cuando el escudo editorializa, y dice así en lo que está en amarillo resaltado, dice, surgió de forma espontánea este colectivo, dice, como una reacción gráfica al nuevo gobierno, al afán de imponernos símbolos como el escudo, nacionalistas, muy de otra historia, y la bolsa de grillos que es Twitter explotó bordeando la violencia interna, o sea, esto explotó y fue como boom, chao. Lo que no quiero extenderme mucho, simplemente mostrar esta opción
más oficializadora desde el Estado, del gobierno de turno, y esta otra, y lo que me interesa de esta segunda, que no es vertical, no es como impuesta, yo te la pongo en los escudos, en la página web, ¿no? En los distintos formatos. Yo trabajo en el Poder Ejecutivo también, además, en un ministerio, y lo que me interesa es cómo hay también una generación de otras dinámicas de esta otra forma, ¿no? Se reorganizaron algunas preventas y ventas de remeras y bolsas de telas para apoyar a la red de ollas populares. Esta es una que se realizó en el mes de junio de 2021, que no importa si es mucha o poca plata, pero fue totalmente voluntario, la gente circulaba, hacía la compra, vendían y se donaba. Y bueno, acá rescato esta idea de juego serio de Jerry Horner, que es un concepto por ahí más teórico, pero la posibilidad de generar agencia también desde ese lugar, ¿no? Para las reflexiones finales, y los invito para pensar y hablar. Bueno, como los mitos, si habremos visto el escudo con las cadenas de televisión en pandemia, ¿no? Todos en casa quedándonos con la libertad responsable, ¿verdad? Donde no todos teníamos ni la misma libertad, ni podíamos hacer uso de la misma responsabilidad libremente, porque nuestra situación era distinta. Entonces esos mitos y sus manifestaciones emblemáticas más densas, como el escudo, ahí repetido 1000 veces, ¿no? La bandera al costado, todo en azul y blanco, están constituidos por un enrollamiento de símbolos precisamente que expresan una carga de carácter muy poético, ¿verdad? Pero también muy político, y donde el análisis coyuntural de las narraciones, símbolos y prácticas nos permite, pienso yo, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, encontrar a la nación como está escrita. ¿Cómo está escrita nuestra nación hoy, según Homi Bhabha, ¿no? ¿Quién la escribe? ¿La escribe el gobierno solamente, los estados, o la escribimos también desde distintos ámbitos? Acá tenemos varias series, había videos también. Vemos como la fe cívica en bandera desde posiciones dogmáticas, no me toques el escudo, hasta inflexibles, pero también a la memetización de la política. Te hago un meme con tu pelo rubio y tu surf en la paloma, ¿no? Y el discurso, como dice Foucault, es violencia que le hacemos a las cosas, porque no solo traduce las luchas, no solo podemos decir en este discurso visual, imagético, sino que es aquello por lo que y por medio de lo cual luchamos. Si yo te la dejo, que vos uses el escudo y yo no lo peleo, bueno, me quedo ahí, acepto, pero a través de ese discurso yo peleo y lucho también. Entonces, ¿cómo nos adueñamos de eso? La hegemonía no se construye unilateralmente, sino que es crucial la apropiación de sentido por parte del poder, por supuesto, pero también por esas instancias de seducción y de complicidad de los involucrados. Y el escudo uruguayo exhibe hoy, entiendo yo, esta panoplia de los guerreros que pelean por dominar el sentido sagrado de una arena de combate llamado nación. Los escudos de armas eran eso, representaban quién ganaba, exhibía las armas, exhibía quiénes eran los vencedores. Acá se está inscribiendo en el escudo distintas historias, ¿no? Estos astutos mitológicos, diseñadores, oficialistas o subalternos, contestatarios, constituyen, creo, verdaderos creativos heráldicos digitales de nuestro siglo. Y este colectivo Uruguay Nomás creo que logra colectivizar, y esta palabra me gusta mucho, así sea parcialmente, porque no hay procesos ya homogéneos, me parece, sino más bien fragmentarios, desde los márgenes, generando tironeando ese poder, pero la narrativa y el sentir de una manera no convencional, ¿no? Ellos a veces, el colectivo mencionaba que hacían un comentario en redes y lo tomaban, y eso alimentaba un nuevo diseño, ¿no? Bueno, no me quiero derivar mucho más, pero en términos burdianos, las luchas en potencia, pero también las consistencias y redistribuciones contratables de los capitales, como el capital simbólico, político, social, el cívico, religioso, en nuestro caso tecnológico, comunicacional, pero hasta el económico está en juego acá con este escudo de Uruguay Nomás, por lo menos. Así que por ahí me quedo para repensar a nuestra nación. Muchas gracias. Entonces ahora, muchas gracias, Lourdes. Primero le damos la palabra a Alejandro Cruz. Bueno, bien, me gustó
mucho esto que hablaba Lourdes, porque engancha bastante con las cosas que desde donde yo me paro, más allá de la coyuntura del gobierno en el cual estamos. Una de las cosas que hace la sociedad, la historia de la sociedad uruguaya, o sea, muchas sociedades, pero esta en particular, este contexto de este estado en el cual estamos, es que con el escudo que simplificó de alguna manera el Estado, también quiere simplificar el pensamiento que cada uno de los uruguayos tenga. Nosotros tratamos de habitar en el pensamiento crítico, que no lo usamos a la hora de poner el voto, por eso está quien está en el poder, pero de alguna forma, con esta simplificación del escudo visualmente, llegamos a lo que es el pensamiento concreto, digamos, ¿no? O sea, sacar todos los colores que hay, las diferentes formas cromáticas que tiene el escudo y llevarlo tipo a 2 o 3 colores, que ese es el pensamiento concreto que de una u otra forma tenemos como bastante latente en Uruguay. Y una de las cosas que, digamos, que a mí me interesa es eso, tratar de generar anticuerpos ante ese pensamiento concreto. La sociedad uruguaya, cuando piensa, digamos, está muy bueno porque la sociedad uruguaya, cuando piensa en el otro, es como, ¿quién es el otro? Digamos, ¿no? Pero cuando pensamos de repente en el otro como por el color de la piel, por ejemplo, le adjudica tipo un lugar concreto, digamos, al universo afro. Una de las principales, digamos, formas de generar racismo es ser víctima del pensamiento concreto. O sea, el negro supuestamente, o el afro, vamos a poner tipo, tanto sea hombre o mujer, habita el lugar, tiene determinadas formas de manejarse o tiene determinados hábitos, ¿no? Es como que somos un capítulo de National Geographic y de una u otra forma tipo nos van adjudicando roles que tienen que ser para nosotros. Cuando yo empecé a pensar en el arte contemporáneo, el lugar de las personas afro, en el 2005, 2006, no había como muchos artistas afro que reflexionaran en torno a cómo se sentían en la sociedad, digamos, ¿no? Verdaderamente. Yo doy talleres en el taller Muso, y una de las cosas que le digo a mis alumnos, en realidad tipo aplica para todo el mundo, a la hora de crear principalmente, es hacer el ejercicio de tener un espejo para verte de cuerpo entero, ahora que tenemos el celular, ponerlo en récord y desnudarte y mirarte al espejo y decirte encantado de conocerme y tener la posibilidad a partir de ahí de decirte algunas cosas que solamente te puedes encontrar contigo mismo. A partir de ahí me parece que es como muy bueno como para después empezar a crear y saber desde dónde vos decís las cosas. Para mí es mucho más importante, yo que hace ya un tiempo que estoy siendo curador en esto de potenciar la obra del otro, es mucho más importante desde dónde dice las cosas un artista más allá de lo que dice. Encontrarse con él mismo tipo es un ejercicio bastante complejo, por decirlo de alguna forma, y cuando uno ve el timeline de los artistas uno ahí se da cuenta si eventualmente están haciendo obra realmente o son paracaidistas, cosa que dijo hoy Fede que no lo creo, tipo jugó con eso. Cuando empecé a pensarme desde ese lado, una de las cosas que pensé, que me di cuenta, es que el universo hegemónico, que estaba también, Lourdes se refería un poco a eso, y Fede también, la hegemonía cuando yo era chico, era que cuando teníamos que colorear o hacer algún tipo de intervención en algunos dibujos, cuando pensaban en el concepto de color piel, pensaban en un solo color piel, no en el resto de los colores piel. Entonces eso fue como la primera obra que me hizo pensar que me parecía que estaba bueno poner como un punto de inflexión en eso. Entonces les voy a mostrar un trabajo que habla de eso específicamente, desde cómo pensar que obviamente no hay una hegemonía, no hay un solo color piel, sino hay un montón de colores piel, y hice este video y lo comparto con ustedes.
Uruguay se piensa como un país blanco, ¿no? Así como Uruguay se precia de decir que es un país sin indios, bueno, Argentina se precia de decir que es un país sin negros también, pero bueno, acá en Uruguay también corre como esa posibilidad. Por eso de alguna manera introducir esta variable al universo del arte contemporáneo me parecía una buena forma de empezar a patear el tablero y hablar acerca de ese tema. Una de las cosas que, bueno, cuando hoy hablábamos acerca de la fundación de lo que es el Estado-Nación de Uruguay en 1830, yo tengo la teoría, en realidad, de que Uruguay, antes de eso, o lo que se supone que era el terreno donde después fue la República, no era como todos lo entendemos, levemente ondulado, o una penillanura. En realidad era totalmente plano, o sea, no había nada. Pero bueno, con todos los mitos, mentiras y falacias que se acuñaron para generar lo que entendemos como república, se barrieron abajo del terreno y generaron levemente ondulados. O sea, cuando nosotros vamos a el Cerro Arequita, estamos parados sobre todas las mentiras que se acuñaron en eso. Me parece que el terreno levemente ondulado está lleno de esas mentiras. O sea, los mitos y las falacias sirven, como decía Lourdes, escribí algo así como el conjunto de tradiciones para satisfacer sus intereses, ¿no? De esa manera siempre se hace de esa forma y bueno, solamente entran de una forma o están dentro de la historia los que eventualmente de una u otra forma pueden aportar algo de valor para eso. En realidad los libros de historia y todo lo que vivimos en realidad vivimos, somos hijos de una gran ficción, digamos, ¿no? Estamos totalmente ficcionados, ¿no? Así como cuando nosotros vemos un documental que supuestamente, entre grandes comillas, muestra parte de la realidad de algún lugar o de alguna persona, no sé qué, también está totalmente ficcionado de alguna forma porque el director elige lo que mostrar y lo que no. Entonces me parece que vivimos en eso y me parece que el arte tiene un carácter bastante importante en eso, porque de una u otra forma el arte no tiene como los historiadores o como los periodistas o como supuestamente los documentalistas de contar entre grandes comillas muy pesadas la verdad, digamos, ¿no? Los artistas podemos tomarnos grandes licencias de eso, pero de una u otra forma ese relato que generamos también, que lo generamos todos, aporta a lo que yo llamo el estado de las cosas, ¿no? O sea, Federico cuando hizo esa obra para pensar, o yo o un montón de artistas, generamos ese estado de las cosas. O sea, cuando Julio Verne escribió 10.000 leguas de viaje submarino, todavía no existían los submarinos, pero eso influyó de alguna forma, generó un estado de las cosas que un ingeniero dijo, capaz que es posible generar esto. Y ese relato que se genera es como una de las formas más potentes de ir construyendo la realidad y construyendo el futuro. Yo, así como miro por el espejo retrovisor en la historia de Uruguay como para generar mi discurso, todas las obras que yo hago no son para ahora, son para el futuro, trabajo para el futuro, ¿no? De una u otra forma, todas las cosas que yo hago pienso que de una u otra forma pueden repercutir para que la gente empiece a pensar que el rol, por ejemplo, de otras alteridades, ya sea étnicas o sexuales o lo que sea, tienen la posibilidad de tener el mismo lugar que otras dentro de la sociedad. Me parece como fundamental eso. Igual aprendí que el arte no modifica nada y no, eventualmente no hacemos como mucho. Yo ahora, les cuento, ayer estuve montando en el Premio Nacional que los invito a ir el 2 de diciembre, que quedé seleccionado y una amiga, pero está haciendo un montón de cosas, no sé qué. Digo, para mí son pajerías cósmicas eso. Me dice, no, ¿cómo hacer pajerías cósmicas? Es arte. Digo, sí, pero en realidad, la realidad, es tener la posibilidad de una persona que está pensando en cómo va a llegar a cargar la garrafa a fin de mes porque no llega y tiene 3 hijos. Eso sí, o sea, todo lo demás es pajería cósmica. Pero de alguna manera el arte cumple un rol en la sociedad. La pandemia nos mostró eso, nos mostró que de alguna manera nos abrazamos un poco al arte y que el arte cumple una labor en la sociedad y que por lo general no se destinan
los recursos necesarios para eso. Les voy a mostrar alguna otra cosa que, como para ver desde qué lugar me paro yo mirando un poco, o criticando un poco, mejor dicho criticando, la palabra crítica no me gusta. Me gusta tener la posibilidad de hablar de un pensamiento crítico acerca de eso, porque la palabra crítica es como muy cortoplacista. Y generar tipo el pensamiento crítico es como un poco más allá e invitar a la gente a... Porque la crítica por la crítica se agota. Estamos viviendo en la contemporaneidad en los tiempos de un gran... La falacia ad hominem. La falacia ad hominem es, digamos, la palabra falacia es, tipo, digamos, la mentira o el discurso no válido según quien lo emite, digamos, no según quien emite el discurso. En la sociedad, en Uruguay, por ejemplo, o en otros lados, las mujeres pasan viviendo la falacia ad hominem. Están en un contexto de un montón de gente que hay hombres y mujeres, y de repente alguna mujer puede llegar a plantear alguna idea que es muy buena y muy válida, pero como viene del lado de una mujer, tipo, ya no es muy buena. Eso es la falacia ad hominem. Solamente, pero si un hombre planteara exacto, si vos de repente Lourdes tiene una gran idea en un contexto con un montón de hombres, pero le dice a su compañero al lado, a Andrés, dice, vos mirá, yo pienso tal cosa, pero yo creo que si yo lo digo, tipo, no va a estar tan bueno. Y Andrés lo dice y dije, qué buena idea que tuvo Andrés. Eso forma parte de eso. Y bueno, los afro lo viven todo el tiempo y la sociedad tipo está viviendo eso, la falacia ad hominem y la grieta de repente de que si Manuela de repente votó al Cuquito, por ejemplo, cualquier cosa que ella me venga a decir supuestamente de la sociedad o cómo la ve, para mí es totalmente inválido porque yo estoy pensando que ella tipo, tiene un pensamiento concreto porque votó al Cuquito. Y eso es totalmente eso. Esas son las formas que hay que tratar de romper. Y bueno, me encanta mirar por el espejo retrovisor. En realidad no me dio el tiempo, pero hoy iba a tener un montón de espejos retrovisores para regalarles, porque está bueno andar con un espejo retrovisor, pero también pensarse que, bueno, así como tenemos un espejo retrovisor, vivimos esta contemporaneidad, que es muy difícil vivir la contemporaneidad. Digamos, la contemporaneidad nos contiene la miopía, no vemos 100% lo que vivimos porque somos hijos de nuestro tiempo y estamos como ahí. Los artistas de una u otra forma tratamos de atrapar esa contemporaneidad. Es como el ejercicio del señor Miyagi. El señor Miyagi, para los que no saben, era el sensei de Daniel San en Karate Kid, y cuando le enseñaba ese tipo de cosas, le decía que cuando él podía llegar a ser bueno en algo, podía llegar a atrapar la mosca con 2 palitos, ¿no? De alguna forma, el señor Miyagi, cuando atrapaba la mosca con 2 palitos, atrapaba la contemporaneidad. Y está buenísimo eso, porque los artistas, de una u otra forma, a veces en la sociedad, sabemos que están sucediendo determinadas cosas, no tenemos la capacidad de 100% de visualizarlas. Si aparece un Federico Arnaud, o aparece un Alejandro Cruz, o otras personas, o un músico, o un poeta, o un cineasta, que hace algo y te pone eso que vos sabías que estaba sucediendo, pero no sabías qué estaba sucediendo, te lo pone adelante. Y eso es atrapar la contemporaneidad, que es muy difícil, pero en realidad atrapar la contemporaneidad lo generamos entre todos. O sea, el relato lo generamos entre todos. O sea, hoy que yo pensaba que íbamos a tener un público mucho más magro, que íbamos a tener que dar números, que había un montón de personas golpeando la puerta diciendo queremos entrar, ¿no? Una cosa increíble. Pero bueno, somos pocos, pero somos muchos, en el sentido de que cada uno de los que están acá somos agentes replicantes de esto. Me parece como fundamental eso, que nada empiece a terminar en nosotros. Eso es como fundamental. Y habitando ese tiempo que yo decía de atrapar la contemporaneidad, también mirar por el espejo retrovisor hace que de alguna manera construyamos el futuro. Yo, por ejemplo, trabajé bastante sobre esta figura, que es una escultura que hizo Belloni en 1930 para el gobierno de turno. Le encargó representar a la cultura afro en Uruguay y el aporte que había hecho. Entonces Belloni empezó a investigar y no encontraba imágenes que de alguna manera refirieran a personas afro, hombres, en el Río de la Plata, y tuvo que sacar y emular imágenes de un pintor francés que estaba en Brasil, para tener la posibilidad, en Bahía principalmente, para poder
ser una especie de Salieri y robar este tipo de imágenes para generar esto. Esto, como nosotros sabemos, que está en la Plaza Viera, le pusieron el aguatero. El aguatero en realidad es otra de lo que hoy hablábamos, ¿no? De los mitos y la falacia. Nunca existió esta persona en la colonia. El aguatero era una persona que tenía una carreta y cargaba un barril mucho más grande de agua. O sea, si tuviera un barril como que tiene en la cabeza, en la esquina ya se terminaría el agua y sería un muy mal negocio. En realidad, como eventualmente querían vincularlo con algo que fuera agua, que fuera limpio, para desmitificar cómo todo eso, le inventaron eso. En realidad, esta persona que trata de representar Belloni en esa época, se llamaba el camunguero y era la barométrica humana del momento. O sea, ese barril está lleno de caca y de piché de personas y lo sacaba extramuros de la ciudad amurallada para sacarlo hacia afuera, digamos. Era como una especie de la barométrica que vemos ahora, pero humana, y lo llevaba ahí. Obviamente no estaba bueno comparar tipos, y supuestamente era como para homenajear a la raza negra que una persona sacara mierda, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad, y yo hice una obra que se llamó Fede de Ratas, el camunguero de José Belloni, que muestra bastante como eso, que es una de las grandes mentiras de las cuales vivimos, y dice, camunguero, que es una réplica exacta, que lo escaneé con un escáner 3D, fui y lo escaneé con un artista amigo, escaneamos toda la escultura y hice una escultura en 3D, escala 1:16, que mide unos 70 centímetros, y lo puse en el Premio Nacional, lo puse en un box como si fuera un gran pozo negro, y lo que estamos viendo amarillo hasta el pecho es 2 meses y medio de orina mío. O sea, estuve poniendo orina durante 2 meses en varios barriles, como para llenarlo de orín, y de una forma mostrar simbólicamente que el universo afro en Uruguay sigue totalmente anegado, sigue con el orín hasta el cuello en un montón de cosas, y de alguna forma también mostrar las grandes falacias que habitamos. Bien, para no extenderme, voy a ir a la última obra que de alguna forma también habla un poco de la historia, que es también de desmitificar un montón de cosas. En 1824 colgaron a 2 mujeres en la Plaza Matriz, que antes llamaba Plaza Mayor, llamaban Mariquita de Encarnación. Eran 2 mujeres afro que mataron a su ama porque las sometía a vejámenes muy grandes porque eran sus esclavas, y un día se cansaron y bueno, la mataron y la tiraron del balcón para abajo y las condenaron a 3 años de prisión, y después las colgaron en la Plaza Matriz, que fueron las 2 primeras mujeres que colgaron, que fue el 2 de abril de 1824. Entonces yo, cuando empecé a pensar esto de la historia, de alguna manera me acordaba de los libros de historia cuando éramos chicos, que hablaban acerca de Artigas y decían que de una u otra forma Artigas había hecho la revolución, y bueno, en esa revolución obviamente en la contienda hubo muertos, ¿no? Artigas mató gente, pero de una u otra forma él es nuestro prócer, y de una u otra forma luchó para liberarse del yugo opresor, decían, ¿no? Entonces, de alguna manera el yugo opresor fue el leitmotiv como para eventualmente matar personas. Yo me puse a pensar que estas mujeres de una u otra forma también cometieron ese asesinato por liberarse del yugo opresor de su ama, y de una u otra forma, entonces en mi imaginario fui al mausoleo de Artigas, bajando la Plaza Independencia, como pude, porque los blandengues son como muy custodios de eso. Medí con una aplicación, medí las medidas de la urna, y hice una réplica exacta de la urna de Artigas, también de cedro, la misma estructura, que hizo exactamente lo mismo. La pueden ir a ver al cabildo que está ahora, pero para poner las cenizas de estas 2 mujeres. O sea, porque para mí lo que ellas hicieron también está como muy en concomitancia con lo que hizo Artigas, digamos, para librarse de su yugo opresor. Entonces, al mediodía, en la Plaza
en Matriz, desde el mismo lugar donde colgaron las mujeres, hicimos un cortejo fúnebre para eso, y como cuando movieron las cenizas de Artigas lo trasladaban tipo 2 blandengues, convoqué a 2 mujeres afro para cargar esta urna. Y hicimos un cortejo fúnebre hasta donde estaban ellas. Lo interesante de esto es que en la urna de Artigas, que nosotros vamos y vemos y todo el mundo, adentro de eso no existen las cenizas, es una mentira, hay un zapato. Tipo, me lo contó alguien que lo reparó. Tipo, entonces, así como la gente igual piensa en el imaginario y le rinde honores a lo que es la figura de Artigas supuestamente, y que todos tenemos como el inconsciente colectivo de que las cenizas del prócer están ahí, también genera exactamente lo mismo para estas 2 mujeres. Que está, tipo, ahí pueden pasar. Pero nada, de alguna forma me parecía interesante tener la posibilidad de adjudicarle también en ese imaginario colectivo, generar alteridades en la historia, meterse, hackearla de alguna manera, y tener la posibilidad de alternativamente contar como otra historia y generar otro relato, porque afortunadamente en la web 2.0, en las redes o estas instancias que se están generando, tener la posibilidad de aportar parte de otro relato me parece fundamental como para construir ese gran relato. Yo me acuerdo cuando era chico y empecé a leer unos libros que me fascinaban, que era Multiaventura o Elige tu propia aventura, que uno lo ponía a leer y encontraba que si querías que sucediera tal cosa te ibas a tal página, si querías que sucediera tal otra ibas a otra página, y de una u otra forma uno podía llegar a elegir, entre comillas, construir parte de ese relato. Entonces me parece que eso es una cosa que cada uno de nosotros tipo tiene que valorar, y cada uno de nosotros tipo tiene que aportar y generar tipo un relato alternativo, cada uno desde sus vivencias, y que me parece que no tiene que existir una sola voz hegemónica para construirlo, porque ya estamos bastante saturados de eso, y me parece que el futuro es transparente. El futuro es transparente en cuanto a que todas las cosas tienen que saber, y cada uno de nosotros tipo tiene la posibilidad de aportar cosas y no solo una voz hegemónica para construir esto que todos queremos, pero que se llama nación. Pero antes la nación estaba limitada a 2 o 3 lugares, y ahora me parece que los 3.500, los 3.700 o casi los 4 millones de habitantes, todos de una u otra forma tenemos que involucrarnos y aportar a ese gran concepto de nación que a todos nos involucra. Voy a ser muy breve en mi presentación, contarles un poco, en parte, por qué surge esta mesa. Bueno, tiene que ver obviamente con la trayectoria de Lourdes, de Alejandro, de Federico, que son trayectorias diferentes, pero también de mi vínculo con ellos y de la posibilidad de haber generado un espacio dialógico que está generando situaciones, me parecen interesantes. Y y que tienen que ver con también preocupaciones que yo estoy desarrollando ahora, líneas de investigación que estoy desarrollando ahora en el régimen de dedicación total de la Facultad de Información y Comunicación, es decir, que estoy investigando acá, ¿no? Y bueno, justamente lo que estoy trabajando son las etnografías de la diversidad, la diferencia y la discriminación en el marco de la nación, es decir, cómo empezar a etnografiar esa diferencia, esa diversidad y la forma de discriminación que se dan en el marco de una nación particular. Lourdes ya habló de varios ítems de esa nación. Sí, entonces hay un eje que tiene que ver con esta investigación del régimen de dedicación total que estoy haciendo, que ya he publicado varias cuestiones, que tiene que ver con el efecto que tiene la religión civil fundante uruguaya. ¿Sí? ¿Cuál es la religión civil fundante uruguaya? Es igualitaria, es democrática, pero ¿qué se entiende como democracia? Es la inclusión de las singularidades culturales a una totalidad nacional. Ese es el modelo ballista, por ejemplo. Ese es el modelo fundacional de la nación uruguaya, ¿sí? Entonces lo que estoy estudiando son los efectos de esa mitología fundacional, que es lo que he venido trabajando,
y cómo esa construcción mítica es afectada, ¿sí?, por la agenda de derechos vigentes, por la reconceptualización de la diversidad cultural y el multiculturalismo liberal. Es decir, el multiculturalismo liberal contemporáneo no, digamos, tiene mucho que ver con la religión civil fundante. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo liberal contemporáneo lo que hace es todo lo contrario, es exacerbar las identidades, las singularidades, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estoy estudiando es cómo esa religión civil fundante dialoga, ¿sí?, con esa agenda nueva de derechos, con ese multiculturalismo liberal, referido particularmente a las comunidades afro e indígenas uruguayas. ¿Por qué? Porque tanto la comunidad afro como la comunidad indígena hay efectos de esa religión civil fundante, claramente, y los pueden encontrar. Yo lo encontré en los lugares más recónditos del Uruguay profundo, en pueblos perdidos, ¿sí?, y en historias terribles, por ejemplo, como por ejemplo esa idea de religión civil fundante, que teóricamente era, digamos, inclusive democrática, a través de varias investigaciones en pueblos perdidos del interior, me encuentro con muchos ejemplos de personas que me lo cuentan de 80 y algo, 90 años, que eran excluidos, por ejemplo, de las fiestas patrias, por ser afro. Se dice, no, tal fecha no es. En el marco, digamos, de ese proceso de constitución de esa religión civil. Por eso también hay que cuestionar esa idea de religión civil. Yo de poco estuve justamente en un congreso en Argentina, sí, que en Misiones, que justamente decía, bueno, hay que cuestionar tal vez un poco esta religión civil fundante porque no fue ni tan totalizadora ni tan igualitaria. Y eso me llevó a plantear que el laicismo uruguayo es productor del racismo estructural, ¿sí? No es un defecto de la laicidad, no, el laicismo uruguayo es productor del racismo estructural. Ahora se lo dije en México, se quedaron todos patos, se cayeron atrás como en esas historietas, y claro, y empecé a desarrollar, bueno, ahora ya me publicaron todo esto, y claro, parece un contrasentido, pero tiene que ver con, cómo esa religión civil afecta las comunidades afroindígenas que son uruguayas, porque están en el espacio de la nación, han sido nacionalizadas, socializadas, son uruguayas, pero tienen esa especificidad de singularidad que es negada por la religión civil fundante. Pero por otro lado viene una agenda que dice, no, tiene que haber políticas específicas para estas singularidades culturales. Hay un programa multiculturalista liberal. ¿Por qué digo liberal? Porque está basado, muy matrizado por determinadas ideas anglosajonas, porque tiene un carácter colonialista que es muy rechazado en muchos casos por los movimientos sociales indígenas y afro, pero al mismo tiempo son afectados por esta agenda, y esta agenda también le permite algunos puntos para montar, en muchos casos, sus agencias. Entonces, también uno puede decir, bueno, este multiculturalismo liberal llegó y es importado, es foráneo, todas esas ideas, ¿no? Sino que en realidad este multiculturalismo liberal, por las investigaciones que vengo haciendo, ha tenido una forma de ser leído por las comunidades afroindígenas en su heterogeneidad y pluralidad, y ha aprovechado como de manera de producir justamente agencia, al mismo tiempo que obviamente están varias de los élites, por así decirlo, dirigentes de estos grupos y estas comunidades, en muchos casos pasan a ser capturados por esa agencia internacional también, por esa agenda internacional también. Es decir, se da ese proceso dialéctico y complejo como se da con cualquier grupo subordinado, ¿sí? Esas situaciones extremadamente complejas. Y bueno, y esto es, como les decía, lo que estoy investigando, ¿sí? Los efectos de la religión civil sobre las narrativas afroindígenas, las formas de resistencia justamente de esas comunidades en términos mitológicos, la elaboración de propias narrativas con autonomía relativa, que existen también, ¿sí? Y los efectos, como le decía, de las diferentes maneras de ver la diferencia a partir de movimientos hegemónicos internacionales, que tienen efectos impresionantes sobre los movimientos
sociales locales. Bueno, de aquí hay una cantidad de derivas, por ejemplo, la interpretación de diferentes corrientes y concepciones por parte de estas minorías y singularidades culturales, etc. Pero bueno, esa es la idea, ver qué está pasando, cómo se está reconstituyendo esa mitología nacional y cómo perdura, porque a mí lo que me perturba, en realidad, no es decir, bueno, entonces la idea esa de mitología nacional fue buena porque funciona, que yo siempre espero algún nivel de discontinuidad. Es decir, voy a un pueblo y no tienen la menor idea de quién es Varela, no saben nada. O sea, voy a un lugar y no, es imposible. En el Uruguay, en territorio uruguayo, es imposible. He estado en pueblos de afro perdidos, que son solo afro, ¿sí? Y es impresionante los efectos, por ejemplo, que uno ve toda esa religión civil en esa comunidad afro. Al mismo tiempo, bueno, por ejemplo, conjunto de tradiciones que perviven, ¿sí? Y otro efecto interesante para pensar justamente la nación y estas configuraciones y estas singularidades culturales en el marco de la nación es el ingreso no, el establecimiento de corrientes religiosas que o son contrarias o capturan o resignifican algunas tradiciones afroindígenas, ¿sí? Como es el caso del pentecostalismo. Claramente que sobre todo en pueblos afro del interior del país lo van a ver muy fuerte en esas comunidades y con mucha incidencia, mucho más que la Iglesia Católica, claramente, en este momento. Entonces, bueno, este proceso es para pensar una mitología abierta, porque en general cuando uno piensa en una mitología nacional, piensa en una mitología cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se está articulando con las diferentes mitologías globalizadas internacionales? ¿Cómo se da ese proceso ya en términos más de relaciones de fuerza, de relaciones de clase étnico-raciales y de género, y cómo esto genera también determinados discursos? ¿Cómo no perder, por ejemplo, la idea de clase cuando no es lo mismo hablar con afro de clase media que afro de clases sectores populares, que de la burguesía, es clarísimo, pero a veces perdemos también esa idea, como perdemos la idea, por ejemplo, perdemos la idea de género y demás, es decir, la diferencia es la diferencia. Bueno, y en eso está consistiendo mi trabajo, y me estoy encontrando con una cantidad de elementos interesantísimos. Y bueno, realmente son matrices culturales que están en movimiento permanente. Así que bueno, ese es un poco también el sentido de tratar de articularnos entre personas que están investigando diferentes maneras de producir esa nación. Bueno, lo que hace Alejandro es impresionante, ¿no? Porque directamente es un discurso, ¿cómo decirlo?, de un nivel de confrontación radical que realmente es afectante. No podés quedarte quieto frente a eso. Y bueno, y cómo se empiezan a admitir otras maneras de leer la nación y de habitar la nación, la inmigración, bueno, en fin, etcétera, el conjunto de factores, pero al mismo tiempo cómo empieza a haber en muchas partes del mundo reacciones clarísimas, políticas, ¿sí?, que asumen ciertas políticas de la identidad para volverla política nacional. Entonces la identidad nacional, y bueno, y ahí ustedes tienen de nuevo la llegada a diferentes estructuras estatales europeas de fuerzas políticas muy complejas que abrevan sin duda en el fascismo de los 30 y 40 en Europa. ¿Sí? Entonces también pensar más allá de la identidad, yo creo que también es un desafío interesante. Bueno, en fin, muchas cosas. La idea es, con el tiempo que nos queda, es por ahí dialogar un poco, las preguntas que tengan, no sé. Ustedes.
recuerdo en un momento que comentaste que el arte en verdad no transforma. No, tal vez dije que no tiene demasiada incidencia. Ah. Y sí, es así. En realidad, también a veces es una especie de salvoconducto o de un lugar desde el cual me paro. A veces si veo en Uruguay, por ejemplo, la historia del arte de diferentes lugares y todo el periodo de repente de facto que vivimos, que a veces una persona se subía arriba de un escenario a cantar algo, o alguien salía a la calle a grafitear o a hacer una pegatina y lo reprimían de forma como muy contundente. Entonces yo siempre juego con eso de tranquilo, solo somos artistas. De una manera en realidad, tipo, sí, yo cuando hago este tipo de cosas, sé que la onda expansiva que yo puedo generar, tipo, no es como muy grande, digamos. La sociedad está como bastante de espaldas, digamos, al arte. A veces yo creo que en el arte, una de las imágenes más claras que puede llegar a habitar en el arte es un montón de perros olfateándose la cola a sí mismos. Es como bastante difícil que a veces se permeen esas cosas. Afortunadamente sí se permean, pero de una manera muy lenta, hay como una especie de goteo. Entonces realmente la visión que yo tengo es que las cosas, por ejemplo, que yo hago, o un montón de cosas de amigos que hacen, que para mí son como súper potentes, como la obra de Fede o de otros artistas, me parece que nosotros pensamos que tenemos más incidencia de la que tenemos. Por eso hablé como de eso, de que no somos como en otros lados que tienen como de braquio de ferro, no tenemos un brazo de fierro potente, sino que las cosas, lo único que podemos hacer, como hoy bien dije, mejor dicho, no bien dije yo, alguien tendría que decir que bien lo dije, yo no lo dije bien, es eso de que de una u otra forma, mínimamente está bueno saber que contribuimos al estado de las cosas. En ese estado de las cosas, diferentes formas de relatos se pueden llegar a meter en una volqueta, y a partir de ahí algunas cosas pueden llegar a cambiar. Pero pensar de que el arte tiene una energía transformadora de algo me parece una utopía. No, yo me quedo pensando un poco, todas y todos trabajamos como de diferentes nociones, como para deconstruir como una serie como de mitos que en última instancia siempre funcionan, ¿no? Como lo ves en la política, como que apelan a ciertos mitos. Por ejemplo, ahora el fútbol, me comentaron que hicieron una encuesta y parece que hay un 70% de personas que piensan que Uruguay podía salir campeón mundial. Pero en serio, una encuesta. Entonces ahí como que yo veo como que se activa de nuevo cosas, ¿no? Hay como una, ¿viste? Cuando lo que es interesante es que de alguna manera eso parece que está totalmente deconstruido, no sé qué, pero cuando se activan ciertos mecanismos es como que no sé, ¿viste? Entonces ahí vos te pones a pensar que en realidad, ¿viste? Los mitos son como mucho más importantes de lo que, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate una situación de conflicto X, ¿no? Es decir, que se quiera generar un conflicto bélico, por ejemplo, lo fácil que puede ser apelar a esa mitología y ¿viste? Y de repente ves gente embanderada con una cosa, como por ejemplo, siempre me acuerdo de ponerle cuando los militares argentinos ya en la última instancia ya estaban perdidos, ya habían perdido el partido por penales, ¿viste? Y de repente inventan una guerra y la gente de izquierda manda a sus hijos a la guerra, ¿viste? Entonces ahí es como que, me parece, la pregunta en realidad es, ¿qué piensan de eso ustedes que están un poco más, te han investigado bastante más eso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? ¿Un inconsciente colectivo? ¿Es una no sé, ahí arranca como una cosa que es como
no sé, ¿por dónde pasa? Porque hay una parte histórica, pero después hay una cosa que, no sé, se ve que hay un ADN ahí que medio raro, que, no sé, bolazo. Me dice Nicolás que conteste yo, que no sea malo, Nicolás, vos tenés mucho más bagaje ahí, pero bueno, sí, Nicolás lo ha escrito, digo, el mito, creemos que vivimos en una sociedad científica, en una sociedad racional, ¿no? Yo no tengo mitos, o yo no creo en el gualicho, ¿no? Yo soy una persona racional, ¿no? Y en realidad estamos dominados por mitos que somos incapaces de ver, esa es mi percepción. La ciencia tiene mitos, esa es mi percepción, mi postura. El mito, bueno, hay toda una explicación ahí como teórica, ¿no? La mitología, digamos, es una deformación, dice Barthes, es un metalenguaje que nos impide, para hacerlo muy brevemente, voy a tratar de ser muy sintética en este caso, traicionando un poco lo que deberíamos tener que ser, pero para tratar de descorrer un poco, ¿no? Barthes dice que el mito es inicialmente político o refiere a la realidad, ¿no? Tenemos un lenguaje, yo digo, esta agua es pura, viene de la sierra más profunda del Uruguay, emana con propiedades naturales, ¿verdad? Muy bien, yo la analizo y es pura, está muy bien el agua, ¿no? Ahora, yo te construyo sobre eso un constructo deformativo, dice que no es que lo anula la verdad, esa verdad que no es única nunca tampoco, como decía bien acá Alejandro, pero creo algo y deformo eso que refiere a la realidad, y ahí yo ya termino hablando de lo que pensamos que es el agua uruguaya, del Puma, ¿verdad? Que nos hace bien. Compartimos, ahora hay una publicidad, ¿no? De Conrada y todo lo demás. Estamos como habitar en ese lugar. Exactamente. Yo creo que, y ahí yo tengo algo que es como una cuestión que he empezado a pensar últimamente, que es como humanos, como seres humanos, que tenemos un lenguaje, que tenemos una capacidad artística de significación, de dotar de significación a las cosas. No estamos capacitados para vivir de la realidad. La realidad nos pesa mucho, y desde que tenemos esta cosa tenemos que vivir en una hiperrealidad mítica, porque no la toleramos, entonces todo el tiempo estamos deformando esa realidad. Me estoy divagando un poco, pero pienso que entonces terminamos hablando desde ahí, desde esos lugares que no llegamos a, y ahí viene lo que Barthes decía, ¿no? El habla mítica nunca es política, nunca va a transformar de nuevo la realidad porque está deformada la esencia de las cosas reales. Entonces, mi pregunta, y últimamente digo, pero ¿será que tenemos que empezar a ser hipócritas, o no sé cuál sería la palabra, o inteligentes y empezar a jugar con la realidad a través del mito? Porque como no podemos abandonarlo, las izquierdas y las derechas, la ideología tendrá que empezar a debatirse, no para despolitizar, sino para generar más mito y aprovechar ese significado. Una experiencia que me Eso es algo que me estoy cuestionando. Una experiencia linda que me pasó en el Amazonas, hablando con un Yanomami que me hacía amigo. Claro, la idea que uno tiene acá de que todos los indígenas piensan igual el mito, y no, ellos discuten. Porque claro, también a veces por determinadas cuestiones hay un elemento vago, es decir, es una construcción permanente, ¿no? Porque en realidad, y empiezan a contarte las versiones, es una discusión filosófica. ¿Entiendes? Es impresionante. Entonces, claro, pasa que también el mito es la manera que tenemos de pensar los seres humanos, ¿sí? Y esta racionalidad de la modernidad, en realidad es lo que decía Freud del inconsciente y el consciente, ¿no? Esta racionalidad de la modernidad es esa parte ínfima que se ve afuera del agua, y todo el resto es ese corpus mítico que llevamos como especie humana. Entonces es algo tan poderoso, nosotros somos algo tan nimio al lado de esa fuerza, que nos cuesta aceptarlo nosotros como cultura occidental, porque la cultura occidental teóricamente cortó con el recorrer mítico, y en realidad no.
hay muchos teóricos que pensaron que sí, pero claramente seguimos produciendo mitos que dan sentido, que nos aclaran las cosas, que clasificamos de una manera u otra las cosas en la contemporaneidad. Todo ese pensamiento mítico está muy... La historia es mítica, la antropología es mítica, la sociología es mítica, la ciencia de la comunicación es mítica. El mito principal es que a veces pensamos que estamos generando conocimiento inmaculado y objetivo, y, por ejemplo, eso es parte del mito. Sí, la otra vez en la Bienal Montevideo, ¿te acordás? Que ponía como el ejemplo de la foto de cuando en la sociedad uruguaya se piensa que está integrada, la integración, ¿no? De que saca la foto de que, ahora que se viene la zafra, de que un hombre afro y un hombre blanco están codo a codo tocando el tambor, o una mujer afro o una mujer blanca tocando el tambor o bailando, y sacan esa foto de que, mirá la integración, están todos en el mismo lugar, tipo compartiendo, no sé qué. Pero la verdadera integración también te tendría que dar, tipo acá, de repente en la FIC o en otros lugares, donde en el mismo aula, tipo, esté codo a codo, tipo, un hombre y una mujer afro codo a codo con una mujer blanca. Y eso no se da, esa foto no la sacan la foto que les conviene. Como el Ministerio de Turismo puede llegar a hacer una gran campaña acerca del Uruguay, tipo, y que a nadie le molesta que haya un hombre afro con un tambor, con un dominó tocando, o una mujer afro con plumas. Pero si hay una campaña de vacunación, tipo que ponerle que haya una nueva pandemia, una campaña de vacunación porque a los niños de 0 a 6 años, y aparece tipo un doctor o una doctora tipo en la televisión tratando de decir a la familia uruguaya de que vacune a su hijo, el imaginario nunca va a ser afro porque no entra en ese imaginario. Entonces está como bueno tener la posibilidad de ese mito se sigue replicando en un montón de lados. Por eso digo que eso es lo que genera más, tipo eso es lo que más uruguayo. La parrilla es el epicentro de la generación de mitos. me gusta esa teoría. Y sí, los indígenas se reunían alrededor del fuego, la parrilla puede ser. No hay que descartarlo. Bueno, si tienen algún otro comentario, pregunta, reflexión. La verdad que la mesa riquísima, hasta que uno no ve todo dispuesto y la gente hablando, realmente lo felicito. Hace tiempo que no tenía un diálogo tan rico e interesante, y sobre todo que venimos de campos de conocimiento diferentes, ¿no? Porque yo soy artista, pero acá como comunicador y antropólogo. No lo veo tan diferente. Pero es muy interesante cómo puede haber un diálogo realmente entre arte y ciencias. Porque siempre está esa promesa, ¿no? Cada tanto la llevamos adelante y funciona tan bien que no la volvemos a hacer por años. Nosotros, digamos, en el campo del arte, actualmente muchas veces la forma, digamos, de trabajo es como plantearte una pregunta en forma de imagen, ¿no? O sea, ustedes se formulan la pregunta y van trabajando deconstruyendo esa pregunta, ¿no? Investigando, y nosotros tratamos como desconstruimos primero y tratamos después de formular esa pregunta a través de una imagen, y en realidad que no es una imagen que te retrotrae un montón de otras imágenes que pueden hacer que desconstruyas las imágenes que tenés construidas. Creo que hay un acercamiento, sobre todo de la ciencia contemporánea con el arte, mucho más mayor, amable y poroso. Todas las preguntas que nosotros nos hacemos, como cualquiera de nosotros como artistas, las terminamos materializando en una obra. O sea, para mí mis obras son un contenedor de preguntas. Claro, que eso es quizá el aporte, digamos, desde el punto de vista simbólico, es un aporte importante, quizá porque yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si vas a pensar en un símbolo, digamos, que conflictúe o que por lo menos muestre el desastre de la guerra, vas a ver dos tipos, ¿no? Picasso por un lado, en la modernidad, y Goya en el siglo XIX, ¿no? Hay una imagen, ¿no? Que te trae a eso, ¿no? Esa imagen. Esos son los queda. Esos eran los señores Miyagi que atraparon a la mosca con los dos palitos. Claro, o sea, ellos pudieron formular la pregunta en forma además también de
no es solo una denuncia, también formula eternamente la pregunta. O sea, cuando vos ves la obra de Picasso, ¿no? O cuando ves los grabados de Goya en el desastre de la guerra, es imposible no preguntarte de nuevo en un nivel racional, pero también sensible, ¿no? Sobre esa pregunta humana sobre, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Es decir, eso me parece que está bueno en el sentido que son aportes desde los dos lados, porque es necesario que exista esa imagen, como es necesario que exista todo lo otro, ¿no? Sí, yo no percibo una contradicción o una oposición, y también me quedé pensando en lo que vos decías, Alejandro, de esa síntesis del pensamiento sintético, pero sin embargo las imágenes que vos mostraste, o los videos, o esa obra con la orina tuya puesta ahí, ¿no? Que es muy sintética también, porque es concreta, es específica, ¿no? Pero obviamente que desenmascara la contradicción, que es lo que el mito hace. El mito naturaliza, despolitiza y erradica la contradicción que encierra el mito. Esto que decimos de la nación. Está llena de contradicciones, está llena de cosas abajo de la alfombra escondidas y algunos lo sienten más en carne propia. Pero aún aquellos que lo sienten en carne propia, a veces no nos damos cuenta, porque estamos mitificados y lo aceptamos, si no, no podríamos seguirlo aceptando. Entonces, tanto desde la ciencia, desde nosotros, como desde ustedes, no veo esa contradicción. Todos queremos, de alguna manera, dejar explícito, evidenciar esa contradicción, que yo estudio, por ejemplo, la yerba canarias, ¿no? El mate de mi país, una yerba importada de Brasil, con un paquete brasilero, porque es amarilla y verde, que se llama Canarias, de las Islas Canarias, porque los canarios tenían la planta en Canarias, canelones, los canarios. O sea, de uruguaya nada, está bien. Es cierto, es la yerba más vendida en Uruguay, el uruguayo se identifica con el mate, y si se identifica con el mate, y el mate es identidad nacional, es uno de los elementos básicos, creo que es el principal, más que la celeste casi, de hecho cuando muestran a la celeste te muestran a alguien con el mate o con el chorizo en la parrilla, básicamente, y ahí encontramos toda esa contradicción. La contradicción de que tomamos mate porque acá había pobladores originarios que tomaban mate. ¿Nos acordamos de eso? No, del gaucho para acá, del gaucho, ¿no? Pero no nos acordamos de eso. No vemos a la publicidad de dónde viene. Nunca se planteó. Y si mostramos Ancino, lo mostramos Evangelio Mate Artigas, ¿verdad? ¿Verdad? No. Ancina, es verdad, sí, o sea, tremendo. El exotismo de los pobladores, ¿no? Así, boxeador sí, vedette sí, que toque el tambor sí. O sea, estamos llenos de esas contradicciones, pero lo que desde nuestros distintos ámbitos creo que está bueno derribar esos mitos, y creo que todos trabajamos para eso. Ojalá hubiera más complementariedades como esta mesa, y creo que Nicolás, claro, lo sintetiza también, pero el poder de la síntesis, yo también apuesto a eso, ¿no? De que vos planteabas pensamientos, también la imagen tiene ese poder el acontecimiento de poder mostrar la contradicción. Creo que ahí vos lo haces fantásticamente, ¿no? Una cuestión que quería agregar, que tal vez también sea bueno pensar el mito, no tanto en términos solo de enmascaramiento o demás, sino de contención de sentidos profundos de la especie humana, que hay algo que está más allá de la historia, de la sociedad que le tocó al ser humano. Por eso yo siempre digo algo que suena raro, que los seres humanos son mucho más complejos que la sociedad que les tocó azarosamente en términos
asustarse y se vuelve loco. No, la gente es mucho más compleja que la sociedad que le tocó, que te da un número muy reducido de posibilidades. Eso también yo creo que está bueno para pensar una suerte de memoria humana, pero no de esa memoria que en alguna parte, no sé de dónde tendría memoria cuando se creó el fuego. No creo, capaz que sí, pero no lo creo. Pero sí una memoria que da cuenta de todo el proceso de construcción como especie humana. Que fue un proceso dificilísimo, cruel, terrible, y que nosotros venimos de ahí. Hayek lo dice algo, hay una frase que habla de eso, ¿no? La conciencia humana mítica, cuando el propio mito se revela, ¿no? Como decir, no estamos... No, o por qué me puedo enganchar con el mito del otro rápidamente, ¿no? Es decir, rápidamente te enganchas, por ejemplo, o sea, ahora me estoy acordando de los Yanomami, ellos creen en el diluvio. Y esa es la explicación es, y vos decís, ¿cómo esta gente que lo entienden? Y ahí uno empieza como a formular determinadas hipótesis sobre por ahí los niveles de complejidad más profundos que tenemos como especie humana. ¿Creen en el diluvio en qué sentido? El diluvio universal, si yo cuando me contaron, yo tenía muy poca información sobre ello, no había leído, pero la parte mística no le había dado importancia en ese momento, y ahí me entero por uno de ellos. Creen en el diluvio como nosotros, tienen una historia del diluvio. Y en muchas partes del mundo, yo digo mi experiencia personal, porque no es decir, en muchas partes del mundo hay culturas que tienen, sí, bárbaro, pero la experiencia, pues eso también en esto de lo místico hay algo intransferible de la experiencia. Ahora La experiencia que alguien te diga, te cuente una mitología que tiene coincidencia con la tuya. Cuando vos le empezás a contar que tiene coincidencia, te dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahora que estamos en el mundial y hay como una especie de fanatismo por los álbumes, me parece que podría estar bueno tipo hacer un álbum de mitos y cada uno trajera sus figuritas de mitos, intercambiarnos los mitos y generar el álbum. Pero ya te tenés que concretar, ese me dio brillante. Hacer un álbum, ya te veo haciendo. Un álbum de mitos. Cada uno trae y tengo, no tengo, este mito es difícil, bueno.